Ingermina es una de las obras de Nieto, por el cual quizás se conoce más. Y me pregunta qué nombre debería llevar esta institución. La institución educativa técnica Juan José Nieto lleva su nombre. Sí, ciertamente Juan José Nieto es reconocido como uno de los personajes históricos de más relevancia dentro de nuestro municipio y también dentro del país. Un día como hoy, pero hace 220 años. En la Loma del Muerto, en Cibarco, un corregimiento de Baranoa, en el departamento del Atlántico, al pie de un frondoso árbol de matarratón, venía al mundo, el 24 de junio de 1804, un niño que transformaría la historia. Juan José Nieto Gil. Hijo del curandero, partero y albañil, don Tomás Nieto, y de doña Benedicta, Juan José pasó sus primeros años en una vivienda diagonal a la iglesia de Santa Ana en Baranoa, una casa que hoy en día forma parte donde opera la alcaldía del municipio. Nieto Gil se distinguió por ser autodidacta. Aprendió a leer y escribir por su cuenta, ya que Juan José fue monaguillo de la iglesia Santa Ana en su tierra natal, donde se encargaba de velar por la imagen de la patrona del pueblo. A pesar de sus limitaciones económicas que le impidieron asistir a la escuela, encontró en la biblioteca de la parroquia el lugar donde adquirió por sí mismo las habilidades de lectura y escritura, siendo los libros de la literatura francesa los que cautivaron al joven prodigio, lo que le permitió, apenas llegó a Cartagena, establecer relaciones fructíferas y consolidar su educación formal. Fascinado por la cultura europea, especialmente la francesa, se dedicó a aprender el idioma galo, leyendo los clásicos de la literatura de la época. Además, su espíritu de liderazgo se alimentó con la lectura de textos sobre la lucha de los más desfavorecidos y la defensa de los derechos de los ciudadanos. En 1827 contrajo matrimonio con María Margarita del Carmen, quien era la hija de José Palacio Ponce de León, un comerciante canario que había contratado a Nieto para trabajar como escribiente y asistente en su establecimiento. Desde sus inicios en la vida pública, Juan José Nieto Gil declaró su simpatía y admiración por el general Francisco de Paula Santander. Esto sucedió en el contexto de las luchas en Cartagena, donde los seguidores de Bolívar y los antibolivianos, junto con las ideas federalistas, se enfrentaban entre sí. Fue entonces cuando, en 1829, Nieto se declaró abiertamente antiboliviano y santanderista. Logró conocer a Santander y en el año 1833 lo nombra guardaalmacén de la Plaza de Cartagena. En 1834, Nieto publicó uno de sus primeros trabajos, un folleto titulado Derechos y deberes del hombre en la sociedad. En esta obra evidenció su estilo democrático, aclarando que, aunque los derechos y deberes estaban delineados en la Constitución, no todas las personas tenían acceso a esta. Su intención era que la gente del común también fuera consciente y luchara por sus derechos, al mismo tiempo que asumiera sus deberes. El historiador Javier Ortiz Cassiani, en un artículo para El Espectador, afirma que en dicho folleto, Nieto Gil muestra abiertamente su defensa del sistema liberal republicano y su rechazo a las pretensiones monarquistas. Tras el fallecimiento de su primera esposa, Juan José Nieto contrajo matrimonio con Teresa Cavero, quien era hija de Ignacio Cavero y María Teresa Leguina. El padre de Teresa, Ignacio, había ocupado la presidencia de la Junta Suprema de Cartagena, en la cual proclamó la independencia.
de forma simultánea a su búsqueda de ascenso y reconocimiento, a través de este enlace matrimonial, Nieto continuó desarrollando su carrera política. En el año 1836, con el apoyo de los artesanos del barrio de la Catedral donde tenía su vivienda, logra ser elegido como diputado a la Cámara Provincial de Cartagena. Como podemos observar, llegó a Cartagena con decisión determinada para obtener reconocimiento y destacar en la vida política y social de Cartagena. En el año 1844, Nieto cumplía 4 años de exilio en la isla de Jamaica, debido al destierro al que fue sometido por haber participado al lado del general Carmona. Después de muchos años de política en la vida de Nieto, decide volver a hacer lo que más le gustaba: escribir, esta vez con la novela Ingermina o La hija de Calamar. ¿Pero de qué trata esta obra? Ingermina es una de las obras de Nieto, por el cual quizás se conoce más. Algunos dicen que es la primera novela escrita aquí en Colombia, otros dicen que no, pero de todas maneras se publicó en 1844. ¿De qué trata Ingermina? Bueno, Ingermina hay que leérsela para conocer esa belleza que hay aquí. Primero, el paisaje. No había deforestación como hay hoy. Entonces, pues ustedes se pueden imaginar, él narra los amoríos de Alonso de Heredia, que era hermano de Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena, con una indígena, oriunda de Calamar. Otros pues dicen que era la India Catalina. Eso es, como se los dije ahorita, pura tradición oral, pero lo que está probado es que ella era oriunda de Calamar. Por lo que se narra ahí y en la novela y todo, era una mujer hermosa, morena, esbelta, para que él pues se perdiera en el punto de muy enamorado. Lo otro es la forma como se narra esos amoríos, que hoy los vemos, que los vallenatos le han cantado, que se encontraron en un árbol, que no sé qué, que lo otro, todo eso. Es hermosa la novela. Tuvo una capacidad narrativa enorme, pero está enmarcada dentro de un contexto histórico, porque lo que está narrando él es pues la relación de sangre española con el corazón de la princesa indígena del pueblo de Calamar. Es, como se lo dije antes, una bella historia que nos hace circunscribir todo ese relato como la primera novela aquí en nuestro país, y escrita por un hombre aquí del Caribe colombiano, un hombre aquí de Baranoa, un hombre que vivió muchos años en la ciudad de Cartagena. Lo que puedo decirles hoy es pues que esto nos provoca a conocer la obra, a leer, a investigar. Creo que estamos en mora en que esta obra sea trabajada en las instituciones educativas en todo el país. Ingermina no fue la única obra que lanzó Nieto. En año 1845, Los Moriscos fue la segunda obra que también publicó en Kingston, Jamaica. Demuestra que su estadía en Jamaica le sirvió para complementar de manera amplia los conocimientos que ya había adquirido en Cartagena. En el año 1847, el Congreso de la República aprobó una ley de amnistía, en la cual Nieto pudo regresar a la ciudad de Cartagena, y en el año 1449 fundó el periódico, llamado La Democracia. Fundó 2 periódicos. Es que Nieto era un intelectual a carta cabal. Fundó 2 periódicos, El Cartagenero y La Democracia. Allá tenemos La Democracia. La Ingermina se publicó ahí por entregas. Es más, antes no se publicaban las novelas como hoy las vemos, que sale una edición, no. Las iban publicando el autor por entregas en los periódicos. Y Ingermina fue publicada ahí en la Democracia, y lo mismo las otras obras como Los Moriscos y más. El 22 de julio de 1851, el presidente José Hilario López, respaldado por las sociedades democráticas, designa a Juan José Nieto como gobernador de la provincia de Cartagena.
Sí, ciertamente Juan José Nieto es reconocido como uno de los personajes históricos de más relevancia dentro de nuestro municipio y también dentro del país, porque pues nació aquí, nació en nuestra tierra, bien sea que Cibarco en esa época perteneciera a Cartagena o no, nació en nuestra tierra, es nuestro baluarte ahora. La población afro de Colombia es la tercera población de Latinoamérica. Está Brasil, sigue Haití en población afro y en el tercer lugar está Colombia. Luego es una población bastante fuerte, bastante grande. El hecho de tener un personaje como Juan José Nieto, presidente de Colombia, ahora por ejemplo tenemos por primera vez una vicepresidente también afro, eso nos muestra como un panorama de que muy posiblemente en Colombia pudiéramos tener alguna vez nuevamente un presidente de color afro, un presidente afrodescendiente, eso no está lejos, o una presidente, puede darse el caso. Combinamos pues a todos los jóvenes, a todos los líderes de la población afro a seguir en la lucha, a seguir impactando la nación, así como lo hizo Juan José Nieto con este legado, porque es un legado bastante importante saber que el país tuvo un presidente afrodescendiente, es muy importante no solo para la historia del país, sino también para la historia del pueblo afro. Es el aporte de Juan José Nieto Gil. Como desde niño tuvo la voluntad, el interés de él salir adelante. Sabía que había nacido desde una familia pobre. Esa forma de vivencia que fue teniendo Juan José Nieto Gil lo llevó a tener voluntad, a pensar cómo él podía ser una persona grande, cómo él podía mejorar su nivel de vida para él y para su familia. O sea, ese fue uno de los primeros motores. Él hablaba de que la lectura era un placer, porque es uno de los elementos fundamentales de él, la lectura. Fíjense esos elementos, cómo fueron construyendo su formación personal e intelectual. Y ese ejemplo es el que en el museo y en la sala Juan José Nieto le damos a conocer, a mostrar, para que los niños, los jóvenes sigan esos caminos, los caminos de preparación. Cómo yo puedo construir también mi futuro, mi presente y mi futuro. Y esto, todo el proceso que construyó Juan José Nieto es un ejemplo para nosotros nunca olvidar. El 1 de enero de 1852, mientras ejercía como gobernador, lideró la implementación de la abolición de la esclavitud en Colombia. El 25 de enero de 1861, Mariano Ospina Rodríguez abandonó su cargo como presidente y en vista de que el general Mosquera, quien seguía en la línea de mando, no lo asumió, lo hizo Nieto. En la ciudad de Barranquilla, se declaró presidente de la Confederación Granadina, convirtiéndose así en el primer y hasta ahora el único afrocolombiano que ha ocupado la presidencia de nuestro país. Solo duró en este cargo hasta el 18 de julio del mismo año, cuando el general Mosquera se proclamó presidente de la Confederación. Durante estos años de mandato Nieto, tuvo un cuadro de óleo pintado antes de que fuera presidente. El general Juan José Nieto pasó sus últimos años en Cartagena y falleció el 16 de julio de 1866, y sepultado el mismo día en el cementerio de Manga, en Cartagena, en el cual un soldado llamado Manuel de la Espriella dio un discurso. Desempolvado toda esta historia de Nieto a Orlando Falsborda, un sociólogo barranquillero, oriundo aquí de nuestra región Caribe, se dedicó a la tarea de rescatar todo lo relacionado con Nieto. Duraría sus tiempos en Cartagena consultando todo el tema del archivo histórico, conociendo los periódicos de ese entonces,
los libros que se habían escrito para, por ejemplo, desempolvar el discurso que pronunciaron. Me imagino que pudieron hablar 2, 3 personas, pero él destacó el de Manuel Zenón de la Espriella, el 16 de julio de 1866. Y lo que dice en el cementerio de Manga, donde lo enterraron a Nieto, ahí hay un mausoleo. Hoy se han perdido esas imágenes por el tiempo y la vandalización que a veces se da de todos estos escenarios. Pero miren lo que dijo: amigo de las letras y de la juventud, ese soldado ciudadano, ese hombre sincero, deja muchos recuerdos honorables. Los templos de esta ciudad tienen testimonios de su piedad religiosa. 1000 páginas de nuestra propia historia se deben a su pluma. La patria le merece muchos días de una gloria inmarcesible y la literatura no le fue indiferente jamás. Los que le conocieron saben que este es su retrato positivo. Recojamos la espada de honor con que lo distinguió la nación y el bastón de magistrado que el pueblo le obsequió como testimonio de su afecto para ponerlos en las manos de los herederos de su nombre. General Nieto, amigo del pueblo, amigo mío, descansad en paz. La muerte no es la muerte sino el olvido, y nuestros compatriotas no os olvidarán jamás. Unas palabras premonitorias que después de tantos años pues nos reúnen en torno a esto, y no se equivocó de la Espriella cuando dijo que nosotros no lo olvidaríamos jamás. Según escribió el sociólogo Orlando Fals Borda, tras la muerte de Nieto, el cuadro fue enviado a Francia para que el rostro fuera blanqueado y así borrar de la historia su origen afrodescendiente. Tenemos una anécdota de Juan José Nieto. En el Capitolio de la República, en la presidencia, había un cuadro de él que posiblemente alguno de los presidentes anteriores mandó a pintar un poquito, o sea, aclarar un poco. El cuadro había sido retocado, le han pasado pintura encima, era una pintura al óleo, que es la pintura que todos conocemos, que vemos generalmente, la cual esa pintura había sido aclarada un poco, había sido le han pintado un poquitico más de rosado la piel de Juan José Nieto, porque pues hay teorías diversas de que opinan de que él no era de mestizaje oscuro, sino más bien era una persona del abolengo de muchos cartageneros de élite. Pero el presidente Santos mandó a restaurar ese cuadro y lo restauraron al tono original en el que fue pintado. Lo tuvieron que limpiar, lo tuvieron que tratar, el restaurador, no recuerdo quién fue la persona que lo restauró, le limpió, le quitó y lo volvieron al original. Entonces quedó nuevamente la figura de Juan José Nieto en su tono original, el tono original en que había sido pintado el cuadro que fue devuelto nuevamente a las comunidades y fue colocado otra vez dentro del Capitolio ya en su tono original. Está en Cartagena. Hoy, en el Museo Histórico de Cartagena está el cuadro, en la sala que el Museo Histórico de Cartagena le tiene a Nieto. Esta es una réplica. Ya, el cuadro es igual al que está allá. Es una réplica del cuadro. Sobre este cuadro, pues ustedes lo ven con todas las condecoraciones, le ven la banda presidencial, nadie ha discutido que no sea, porque hay otras fotografías a blanco y negro de él, pero la Academia de Historia y de Cartagena cuentan de que fue sometido a una especie de blanqueamiento, que es la teoría que ustedes ahorita les comentaba, y esta parte está aquí, ya. ¿Qué tan cierto no sea? Bueno, eso es lo que les digo. Personalmente no me caso en estas discusiones, ya, de que si lo blanquearon o no lo blanquearon, que si lo llevaron a París o no lo llevaron a París. Para mí es mucho más importante dedicarnos a conocer la vida y obra de Nieto con lo que él dejó, sus obras. ¿Sabías que una institución de la tierra natal de Nieto lleva su nombre? Bueno, aproximadamente hace años, unos 25 años, en el año 96, cuando salió la ley 715 que modificaba el sistema educativo nacional y que transformaba las instituciones
las escuelas debían ser instituciones educativas que impartieran los 3 ciclos de educación: preescolar, primaria, secundaria y media. Y fue cuando los colegios se volvieron una sola institución. Entonces lo que, por ejemplo, era el Colegio Lourdes, se volvió Julio Pantoja Maldonado, el Jardín se volvió Pedro Aoñoro, y la mixta, como se llamaba, iba a ser una sede de la Industrial. Yo trabajaba en la Gobernación del Atlántico y el secretario de Educación era una persona muy amiga, y les pusimos la situación de que en la parte sur del municipio de Baranoa no había una oferta educativa de bachillerato. Todo estaba concentrado en el norte del casco urbano del municipio, y fue así como logramos de que la mixta, como se conocía, se volviera una institución educativa completa y no una sede anexa a las otras instituciones. Y cuando están haciendo los actos administrativos para crear la institución, el secretario me llama y me pregunta qué nombre debería llevar esta institución. Y fue cuando propuse que fuera el nombre de Juan José Nieto, para darle un reconocimiento a ese hijo ilustre del municipio de Baranoa, que fue nacido en Baranoa, que se desarrolló profesionalmente, militarmente en Cartagena, y que llegó a ser presidente de la nación. Y esa es la historia de por qué se llama la institución Juan José Nieto. Una coyuntura del ajuste del sistema educativo a nivel nacional a raíz de la ley 715, que convertían las instituciones educativas en instituciones completas. En ese momento la mixta solamente tenía la primaria y logramos convertirla en una institución completa, y el nombre surgió de eso, de darle un reconocimiento a ese ilustre hijo de Baranoa que se destaca o se destacó a nivel nacional. La institución educativa técnica Juan José Nieto lleva su nombre a raíz de este personaje que es el ícono o el personaje más importante de este municipio, Baranoa. La institución educativa técnica Juan José Nieto mantiene vivo el legado de este ilustre personaje a través de los valores y de la conciencia que formamos en cada uno de nuestros educandos. Es importante señalar que año a año se realizan celebraciones, no solo para su natalicio, sino también para las exequias, y conmemoramos ese proceso trascendental que llevó a un joven baranoero a convertirse en presidente de esta república. Y así el hijo ilustre de Baranoa, el amante de la literatura, se convirtió en el primer presidente afrodescendiente de nuestro país. Nunca olvidemos el legado que nos dejó Nieto.